Buenos días. Les ruego vayan tomando asiento. Va a dar comienzo la segunda jornada del programa de actividades Innova for Defensec. Contamos con la participación de don José Bayón López, consejero delegado de ENISA, que compartirá con nosotros su keynote Emprendiendo el futuro que queremos. Hola, buenos días. Sí que yo creo que sí que me oís. Bueno, ya va viniendo gente. Se han debido enterar de que vamos a repartir dinero y se anima un poco el tema. No lo digo de broma, porque es verdad. ENISA, somos la empresa nacional de innovación. El principal objeto que tenemos es financiar startups, financiar también pymes innovadoras y financiar todos los sectores. Por eso queríamos estar aquí, por eso queríamos estar con FEINDEF, porque el sector defensa sin duda es un sector cada vez más importante. Bueno, siempre lo ha sido y además siempre ha estado vinculado íntimamente a la investigación, al desarrollo, a la innovación. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para juntar estos dos mundos, ¿no? Este mundo de defensa que tiene un cliente público, como debe ser, lógicamente, un mundo muy organizado, de grandes corporaciones. Yo he trabajado en varias de ellas y lo conozco bien. Un mundo también cerrado por temas de seguridad en la parte de investigación y desarrollo, con esta otra realidad a la que nos enfrentamos y que es positiva, que es la que representáis muchos de vosotros aquí, ¿no? Que es el emprendimiento, las startups, las pymes, las soluciones. Ambas cuestiones tienen que juntarse. Por eso, Javier, por eso los amigos de FEINDEF queríamos estar aquí y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque hay un compromiso de España, del presidente del gobierno, de todo el gobierno, de llegar a un 2%, es decir, multiplicar, doblar la inversión en defensa hasta el año 2029. Eso no se puede hacer si no hay colaboración de todos los actores y si no hay implicación de todos los actores, también de startups, de emprendedores y emprendedoras. Y todo esto es una oportunidad en nuestro caso para financiar, es verdad, ahora contaré un poco lo que hacemos y lo que os puede interesar, pero también es una oportunidad, sobre todo, diría yo, para que encontréis clientes, para que encontréis esas grandes empresas que son las que reciben, las que optan en muchos casos a los grandes contratos, pero que no tienen la capacidad ni la rapidez necesaria para desarrollarlos. Y ahí es donde necesitan startups, donde necesitan pymes innovadoras. Esto que se llama innovación abierta, modelos de innovación abierta, que están practicando todos los sectores, pues también está llegando al sector defensa y es fundamental que llegue al sector defensa. En este espacio que patrocina ENISA, pero principalmente patrocinan nuestros compañeros de Navantia, se presentó ayer precisamente Monodon. Es la iniciativa que tienen para avanzar en toda esta innovación abierta.
no solo Navantia la tienen también otras grandes corporaciones. Airbus ya la tiene desde hace tiempo, General Dynamics se plantea en determinados modelos similares y otros tantos, ¿no? Y ahí, como digo, es donde hay oportunidad no solo para financiación, sino sobre todo para tener un cliente, ¿no? Un cliente que te permite desarrollar una solución tecnológica que requiere más tiempo, más inversión y más dedicación que otro tipo de emprendimiento que, aunque sea tecnológico, es más rápido, más vinculado a startups, ¿no? Yo tenía preparado todo esto y algo os voy a contar, obviamente. Lo estoy contando ya, de hecho, pero sí me gustaría que bueno, no somos muchos, que me preguntarais, ¿no? Quiero incidir en algunos datos, ¿no? Estaba hablando de ese 2% del PIB que tenemos como objetivo, como país ya, con el compromiso del gobierno, pero quiero hablar también, en fin, de algo que conocemos mucho, ¿no? Los 6.000 millones de euros al año que supone este sector, las exportaciones, que son más de 5.300 millones, consumos nacionales, 1.300 millones. En definitiva, son unas cifras grandísimas, pero son unas cifras también que tienen otro componente, no solo en número, en valor cuantitativo, sino cualitativo. Invertir en defensa es invertir al final en I+D, es invertir también, por supuesto, en industria, otro de los elementos fundamentales. En otros foros donde vamos y donde a lo mejor se nos conoce más, ¿no? Como startups y como entidad pública de referencia, siempre preguntan, ¿no? Siempre me preguntan cuál es, digamos, el secreto, ¿no? O lo que tienen que hacer los países que emprenden mucho y que avanzan mucho en emprendimiento. Y siempre lo digo y lo repito, el emprendimiento, para empezar, no es algo nuevo. Es verdad que ahora vivimos un momento de revolución digital y sostenible, tiene las dos caras, y cuando hay un momento de revolución de este tipo, tecnológica, científica, en definitiva, pues la innovación y el conocimiento es más rápido. Pero todos los países que funcionan realmente, que tienen un modelo sólido, económico, tienen principalmente tres elementos en común. El primero es el conocimiento. La educación, el conocimiento es la materia prima de todo. Si no tenemos investigadores, ingenieros, científicos, pues no podemos hacer nada de todo esto, ¿no? Y la capacidad de transferir ese conocimiento. El segundo elemento, que es fundamental, es la colaboración público-privada con la financiación en todo tipo de programas y en todo tipo de actuaciones. Y el tercer elemento es tener una base industrial importante, porque al final, cuando hablamos de los grandes fondos de inversión que podemos encontrarnos en Estados Unidos o en otros sitios, siempre cuando rascamos y vamos detrás, nos encontramos que hay una base industrial y que hay un inicio industrial. Los tres elementos están íntimamente vinculados a la defensa, tanto el conocimiento, la investigación, el desarrollo, como la colaboración público-privada, que por definición es el sector defensa, como este otro elemento de la industria. Están muy vinculados a la defensa y, por lo tanto, por eso insistimos, ¿no? Y decimos que es tan importante avanzar y juntar estas dos cuestiones aquí. Hay muchos programas ahora mismo que se están desarrollando en el ámbito de la defensa y que necesitan esta innovación abierta y estas startups. Puedo citar, pues aquí, por ejemplo, el Eurodrone, que sabéis que se está desarrollando, el Gaia-X, por supuesto, FCAS, en fin, muchos programas, y también incluso una aceleradora que el propio Tratado Atlántico Norte, la propia OTAN, ha desarrollado, que es Diana. Diana es precisamente todo esto, es decir, me parece que tiene en torno a 1.000 millones de euros disponibles para financiar startups, pero va a lanzar retos, va a lanzar innovación abierta. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una realidad. No estamos hablando de cuestiones que queramos hacer, sino de cuestiones que tenemos que hacer como sociedad, y estamos hablando también de grandes oportunidades para el sector en grandes corporaciones y para el sector en pequeñas corporaciones, o sea, en pequeñas startups y en pequeñas pymes. Ayer decía la directora de Industria, María Muñoz, que
Y es verdad, aunque en el sector defensa todo lo que vemos en gran parte son grandes corporaciones, hay un 83% del sector que son pymes, que están detrás, que estáis detrás y que sois imprescindibles para alcanzar la velocidad de cruceros, me permitís utilizar un poco el lenguaje técnico, que necesita este 2% de inversión. Por otra parte, no es solo un 2% de inversión en España, porque ese objetivo llevamos tiempo ya persiguiéndolo, ¿no? Pero es verdad que no es un objetivo solo de España, es un objetivo de gran parte de los países OTAN. Quitando Estados Unidos, el resto estamos lejos, y eso significa que el mercado al que os podéis enfrentar y el que podéis aprovechar realmente es muchísimo más amplio que solo España. Estamos hablando de un entorno global y de muchos países de la OTAN, la gran mayoría de países OTAN, que están multiplicando su inversión. Por lo tanto, las posibilidades son enormes. Las posibilidades son enormes para las empresas, pero las posibilidades son enormes también para el país, y hablo en este caso como país y como administración general y como gobierno, ¿no? Cada vez que hay un cambio y una revolución tecnológica, se vuelven a repartir las cartas. Pasó con la revolución industrial, hubo países que no tenían, digamos, una fortaleza, una fuerza ni geopolítica ni científica grande, que entraron por la puerta de atrás y que salieron rápido por la otra puerta y avanzaron, ¿no? Es un ejemplo Alemania, clarísimo, ¿no? Antes de la revolución industrial no era un gran imperio como podían ser otros, y después se posicionó de otra manera. Al revés nos ha pasado, y nos ha pasado a muchos. A España le pasó, se quedó atrás en otros cambios, en otras revoluciones. Hoy tenemos la oportunidad, y yo diría que la obligación como sociedad, de que no nos pase, de que en este nuevo reparto de cartas realmente tengamos una posición de liderazgo, porque tenemos los tres elementos que decía: tenemos conocimiento, tenemos un compromiso clarísimo público en este caso, pero también privado, para seguir invirtiendo, y tenemos una base industrial que hay que fortalecer, pero que aquí podemos ver que tiene un nivel tecnológico altísimo y capaz de competir. También ayer, cuando inaugurábamos este espacio, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, hablaba de una cuestión que me parece fundamental destacar, ¿no? Y es el liderazgo no solo europeo, sino francamente a nivel mundial. Creo que hay que felicitarle a ella y en esto al Gobierno, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con regulación de inteligencia artificial. Es verdad, lo decía ella ayer, que había dos modelos, ¿no? Y siempre nos enfrentamos. A Europa se nos critica mucho, a veces por ir más lentos, por defender ciertas cosas. Bueno, pues es nuestro carácter y es nuestra historia también. Es nuestra historia y por eso somos el espacio que somos. A veces nos dicen, bueno, es que vais muy lentos, hay mucha burocracia ya, pero bueno, algo no debemos hacer tan mal cuando todo el resto del mundo le gustaría vivir en Europa, porque defendemos derechos, porque tenemos un espacio de libertad en todos los ámbitos personales, económicos y un nivel de bienestar alto. Eso es un valor competencial, no os olvidéis nunca que es un valor competencial, más en un momento como el actual, donde la lucha de todo tiene que ver con el talento. Que quieran venir a vivir aquí es uno de los principales factores que podemos tener. Y cuento todo esto porque en la ciberseguridad, que es un elemento fundamental y un sector fundamental muy vinculado a lo que estamos hablando aquí y a esta feria, España es líder. Es líder en el sentido de impulsar regulación. Cuando había dos modelos, lo explicaba muy bien Carme ayer, estaba el modelo americano, bueno, pues dejemos al mercado y procuremos no entrar y no regular. La realidad de lo que pasó es que al final estaban regulando 4 o 5 empresas grandes, porque es inevitable, es lo que hay, ¿no? Y es lo que pasa. Por otro lado, teníamos el ejemplo de China, que es todo lo contrario, o lo mismo, depende de cómo se vea, ¿no? Y de cómo se llame. Europa iba caminando en la Comisión Europea en reglamentaciones de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Es verdad que nos decían que íbamos lentos. Hoy, tanto un modelo como otro está mirando a Europa en esa reglamentación. Y vamos por delante de Estados Unidos. Y el presidente, en la pasada reunión con Biden, pues le presentó este modelo que están impulsando.
todo esto lo cuento, aparte porque creo que hay que estar orgullosos de ello y porque yo me lo creo, lo cuento porque el hecho de que tengamos liderazgo en ese sector se tiene que trasladar a todas las empresas y se puede trasladar. Es decir, una empresa española, una startup española como vosotros o una corporación española que quiera abrirse mercado hoy en Estados Unidos tiene una tarjeta de visita como líder, como capacidad de liderar el sector. Es decir, lo están viendo como un país, como una tecnología que está avanzando rápidamente en digitalización, en regulación, en inteligencia artificial, y eso os abre puertas. Lo digo, evidentemente, para que lo aprovechemos todos como país, pero que lo aprovechéis las empresas. Es un campo, como digo, fundamental y que va a tener un desarrollo, en fin, además transversal, ¿no? en todos los ámbitos, tanto en la inteligencia artificial como tecnología, como todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, y también nuestros compañeros de INCIBE colaboran y patrocinan en este espacio, y es un ámbito en el que, como os digo, España tiene capacidad de liderazgo. Y cuando decimos España, no solo es la representación política, los gobiernos, sois las empresas las que tenéis capacidad de liderazgo en todo este ámbito. Hay muchos ejemplos, ¿no? de sectores, de tecnologías en los que se puede y se debe avanzar en toda esta cuestión de innovación abierta, de emprendimiento. Estaba poniendo el ejemplo de la ciberseguridad. Y bueno, podéis ver las consecuencias que acarrea, ¿no? Dejar huecos abiertos en ciberseguridad, ¿no? El ejemplo más cercano y quizás más relevante que hemos tenido ahora ha sido el robo de datos en el Hospital Clínico de Barcelona, que ha supuesto no solo millones de euros de pérdidas, sino también riesgo reputacional y de derechos de pacientes, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos, pero los hay en todos los ámbitos. Aquí tengo otro también, a lo mejor no tan conocido, pero que lo es, el relacionado con los exoesqueletos, ¿no? O con la biotecnología aplicada, por supuesto, a la defensa. Nada que decir, posiblemente, porque es más conocido, de todo lo que es el sector aeroespacial vinculado a defensa, donde hay grandes desarrollos. Bueno, en todo esto yo quiero poneros algunos ejemplos. Luego me gustaría que, si tenéis alguna duda, nos preguntéis. Voy a contaros también lo que hacemos en ENISA rápidamente y por qué estamos aquí y os puede interesar, aunque la hacía en la introducción, pero ya con cosas más concretas. Pero para que veáis que no estamos hablando de cuestiones que no existen, ¿no? Y que no os interesan, os puedo poner el ejemplo de PLD Space, que seguramente lo conozcáis, los cohetes que estamos lanzando, la primera plataforma española de lanzamiento de cohetes comerciales. También han arrancado con préstamos de CEDETI y con préstamos de ENISA, han sido clientes nuestros. Satlantis es otro ejemplo que conocéis muy bien, también satélites que tienen financiación de ENISA. Hay otros, por ejemplo, como Kimatio, que es un software de servicios que permite prevenir situaciones de riesgo y ciberamenazas para empleados, que está creciendo, que tiene un mercado global, que también arrancó con nosotros, con ENISA. Verten, referencia nacional en radiotécnicas y productos de criptoseguridad. Otro cliente ENISA. DHV Technology, una empresa ya internacional con sede en España de sistemas de potencia para plataformas de satélites, también cliente ENISA. O ELMEC, que ofrece soluciones de movimiento desde hace 40 años aplicados a defensa y seguridad, que son tecnología punta española, que son emprendimiento, emprendedores, emprendedoras que han arrancado con una startup, con un préstamo ENISA, y que están abiertos ahora mismo al mundo, ¿no? Y al mercado global. En ENISA financiamos, tenemos unos préstamos que ayudan mucho. En la parte inicial hemos financiado 8.200 empresas ya en nuestra historia, 3.000 en los últimos 4 años y medio que estoy yo como consejero delegado, y de todos los sectores y de todos los ejemplos. Os he dicho ejemplos de este sector, obviamente, pero os puedo decir y hablar de Cabify, de Holaluz, de Coalf, de MásMóvil, de Wallapop, de Privalia, en fin, de Silence, motos eléctricas, Scoobic.
muchas de las startups, yo casi me atrevería a decir que todas o el 90% han pasado por ENISA. Por lo tanto, somos útiles porque nuestro préstamo es útil, y es útil porque no pide aval ni garantía. Esto es algo que seguramente os puede interesar, seguramente no, seguro os interesa. Al principio, al arrancar, tiene un periodo de carencia de evolución muy alto, de 7, 9 años, mínimo 2 años, no diluye capital y por lo tanto está muy adaptado a ayudar en estas partes iniciales. Pero somos útiles también, aparte por nuestros préstamos y nuestro dinero, que quizás sea lo principal hasta ahora, por el papel que vamos a desempeñar en la ley de startups. En la ley de startups somos el organismo certificador. Vamos a certificar startups para que podáis acceder a todas las ventajas fiscales. Ventajas fiscales que suponen, por ejemplo, la reducción del impuesto de sociedades, pero principalmente, y vuelvo a insistir en este elemento porque tiene que ver con el talento, seguramente startups que hay por aquí, que estáis aquí o en esta feria, uno de los problemas más importantes que se encuentran, que os encontráis, es cómo captar a una empresa pequeña que está empezando este talento tan importante y top, ¿no?, que necesitáis para poder seguir avanzando. Estos técnicos, ingenieros, ingenieras que decís, oye, quiero que se vengan conmigo porque tengo un proyecto potente, pero ¿cómo les pago, no? ¿Cómo lo hago? Esto se hace también a través de stock options, es decir, hacer que participen del accionariado para que cuando la empresa crezca puedan recibir ese beneficio. También hoy en día muchos, y iba a decir jóvenes, pero no tan jóvenes, porque el mercado laboral está cambiando, muchos emprendedores quieren entrar de esa manera. Es una cuestión evidentemente económica y tener una parte fija, pero quieren ser parte de la empresa y quieren entrar con vosotros, ¿no?, a los proyectos que lanzáis. Para eso, en esta ley de startups hemos desarrollado una fiscalidad que ahora mismo es la mejor de toda la zona euro y está empatada con Reino Unido en todo lo que es el espacio geográfico europeo. Hay una exención altísima fiscal, hasta 50.000 euros para el pago en stock options, que además se liquida solo al salir de la empresa. Por lo tanto, ventajas fiscales también para inversores, hasta 100.000 euros. España es el país, y esto es importante trasladarlo porque creo, insisto, que debemos estar también orgullosos y sobre todo aprovecharlo al máximo. Es el país que más ha crecido la inversión en startups en los últimos 5 o 6 años. Por lo tanto, los que estáis emprendiendo en España, estáis en el foco, estáis en un buen lugar ahora mismo. No somos el top, no somos el mejor país, pero es verdad que estamos entre los 10 primeros y somos uno de los que más está creciendo en inversión en startups. Hemos multiplicado por 5 la inversión tanto extranjera como nacional en startups. Nuestros fondos de capital riesgo, SpainCap, la Asociación de Capital Privado España, en la que estamos nosotros presentes como ENISA, está creciendo. Todos los socios, los fondos de inversión están aumentando su inversión en startups, pero también lo están haciendo, como digo, desde fuera. Nos llaman, nos preguntan a nosotros como ENISA y a todos. Por lo tanto, es un buen momento y es un buen sitio para emprender. Lo que hay que hacer es utilizar todas las herramientas disponibles. Hablaba de la ley de startups, que como digo vamos a certificar, porque vamos a ser el organismo que ponga ese sello, que estudie, y os animo, por supuesto, estamos peleando con una orden ministerial, a ver si la tenemos ya resuelta entre este mes y el que viene, no será más, y a partir de ahí os animo a que accedáis a nuestra web, no solo para pedir préstamos, sino también para certificaros como startups y podáis aprovechar todas estas ventajas. Pero fijaos cómo es el momento que vivimos y el momento actual, y más aquí en este ámbito de defensa y de seguridad, no quiero dejar de decirlo. La ley nos encarga otra cuestión que de alguna manera era un poco secundaria, ¿no?, que es esto de hacer expedientes para ofrecer visados a emprendedores y emprendedoras de fuera de España. Algo que iniciamos, bueno, pues sin mucha más, bueno, con ambición de que venga talento, ¿no?, pero sin saber muy bien cómo iba a circular. Pues llevamos ya unas semanas con ello en marcha
y nos estamos encontrando decenas de solicitudes de emprendedores y emprendedoras que quieren venir a España a emprender, lo cual es una grandísima noticia. Es verdad que es una delicada noticia porque gran parte de los que están llamando a nuestra puerta ahora mismo son personas de nacionalidad rusa, por razones obvias. No quieren ir al frente los hombres, pero en otros casos, y vemos proyectos realmente muy buenos y muy potentes tecnológicamente, lo que les ocurre es que se están encontrando que en su país, por desgracia y por la situación que tienen, no tienen capacidad de acceder a inversión y a fondos de inversión. Y en otro momento, evidentemente están accediendo y tratando de ir a Alemania, a Francia, a otros países, pero ahí estamos nosotros, ahí está España. Hace unos años, hace unas décadas, posiblemente hubiera sido impensable, más allá de que quisieran venir aquí de vacaciones, como ya sabíamos, hubiera sido impensable pensar que personas, que rusos, bielorrusos, todo el arco del este, incluso nórdicos, también suecos, finlandeses, quisieran venir a España no solo de vacaciones y a tomar el sol, sino realmente a emprender. ¿Por qué? Porque encuentran talento, encuentran gente formada, encuentran un país con seguridad y con servicios que les da bienestar, evidentemente una calidad de vida, pero digamos que eso ya lo teníamos, lo que estamos poniendo y aportando ahora es toda esa parte. Todo esto son, como digo, ejemplos y situaciones que os traslado para que las aprovechemos al máximo, porque no es una cuestión solo que tienen que aprovechar las grandes corporaciones, las grandes empresas, es algo que tenéis que aprovechar las startups, las pymes. Insisto, aunque sea el sector defensa siempre muy vinculado a grandes desarrollos, porque lógicamente todos los desarrollos industriales necesitan más tiempo, más inversión inicial, también está muy vinculado a toda esta parte. Más de un 80% de las empresas que formáis el sector defensa sois pymes, sois startups y cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más vehículos como Monodon de Navantia, como otros, insisto, que tienen Airbus, como otros que tienen, bueno, Guaira, por supuesto, en Telefónica, que también tiene aplicaciones de defensa, y otros tantos que os vais a encontrar, ¿no?, en cualquier sector, porque es verdad que Repsol también está creciendo muchísimo en toda la parte de innovación abierta. Redeia, Red Eléctrica, es uno de los ejemplos más claros y mejores ahora mismo con Elewit, y cada vez va a haber más. Por lo tanto, lo que os traslado, nuestro ánimo de estar aquí, de estar en FeinDev, es trasladaros todo esto para que lo aprovechéis al máximo, no solo los préstamos de NISA, que por supuesto, sino también el momento, ese momento que tiene España para atraer talento y para atraer inversión, y que es nuestro gran objetivo, ¿no?, como empresa, pero por supuesto como país. Y dicho esto, no me voy a extender más. He visto que ha ido viniendo más gente y sí que me gustaría que, bueno, pues que charláramos un rato, que nos dijerais si tenéis cualquier duda, si os interesa cualquier cosa. Muchas gracias. Sí. Una duda en relación con las exenciones fiscales, las ayudas fiscales para las startups. ¿Qué sucede en un proceso de integración? Es decir, si al final esa compañía es adquirida en un periodo de tiempo corto, pues el mercado está como está, por una gran compañía. Bueno, nosotros en la parte de certificación lo que hacemos es estudiar los requisitos que nos pone la ley de startups, se aprobó en diciembre. Ahí hay 12 requisitos que, digamos, son un pasa no pasa, son muy claros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es haber sido constituido en menos de tantos años, no tener una facturación superior, me parece que son a 10 millones, en fin, una serie de requisitos que hay que cumplir. ¿Qué ocurre? Nosotros certificamos. En el momento que se certifica, con eso la startup va a la agencia tributaria y la agencia tributaria accede a todas esas exenciones fiscales, ¿no? Si hay un cambio, hay que trasladarlo, un cambio en el accionariado, y se dejarían de percibir determinadas ventajas.
pero es verdad que sería después de hacerse ese cambio, ¿vale? Y en cualquier caso, en un margen de tiempo, con lo cual el arranque se aprovecha, que es la idea, ¿no? Evidentemente, a una startup que le compra una gran empresa o que le invierte una gran empresa, pues ya no le va a importar tanto si si tiene que pagar en el impuesto de sociedades un 25 o un 15, entre otras cosas porque lo va a pagar la gran empresa, por otro lado. Pero sí le importa en ese tramo inicial, desde que arranca hasta que le compran. Y ahí la ley sigue siendo útil. Te he contestado en sentido general, evidentemente hay que ver el caso y el caso concreto, pero sí que es verdad que nos lo han planteado y quiero insistir en ello, porque al certificar, en el momento que certificamos, ya se va a la agencia tributaria y se tienen todos los beneficios. Y bueno, cuando ocurre una situación de esas, si te invierten, te compran y triunfas, pues ya no te interesa tanto eso y te interesan otras cosas, ¿no? Más bien seguir accediendo a financiación grande. Por cierto, quiero también hablar, me viene a la cabeza ahora, de otros instrumentos, porque otra de los retos que tenemos como país y como espacio europeo, incluso como OTAN también, pero sobre todo especialmente en Europa, es el escalado de nuestras empresas. Hay muchas empresas que nacen, vemos cómo crece el emprendimiento, en ENISA lo vemos, somos agentes, primera puerta de entrada, pero tienen que crecer y tienen que fortalecerse y tienen que ser competitivas a nivel global. Y eso es verdad que está pasando, nos está costando más, pero para eso hay otras iniciativas, ¿no? La propia Secretaría de Digitalización ha lanzado el fondo Nestec, es el segundo fondo más grande de Europa, después del alemán, público-privado, para escalado de empresas. También España, junto con Francia, Alemania, Italia y Bélgica, y bajo gestión del Fondo Europeo de Inversión, hemos lanzado el European Tech Champions Initiative, también para escalado. Y no quiero dejar de comentar aquí, porque me parece también relevante, que el alto representante de política exterior de la Comisión Europea, nuestro jefe de diplomacia, Josep Borrell, en algunas declaraciones insistía y está tratando, junto con otros agentes, ¿no?, y políticos, y yo creo que irá avanzando, de que el Fondo Europeo de Inversión tenga un propio fondo destinado a industria, ¿vale? Hablaba antes del proyecto Diana de la OTAN. El proyecto Diana es un proyecto de emprendimiento, pero sí se está tratando de que haya un fondo realmente de inversión destinado a industria. Sabéis, y los que estamos en este sector lo sabemos muy bien, toda esta cuestión de la tecnología dual, ¿no? De muchas veces cuando sale un programa, si no es tecnología dual, no lo puedo meter, lo tengo que encajar, ¿cómo lo encajo? Bueno, eso, con el reto que tenemos como espacio OTAN y como Europa, la propia EDA, la European Defence Agency, y todos los países de Europa, con el reto que tenemos de multiplicar básicamente por 2 la inversión en defensa, necesitamos también vehículos de inversión y fondos de inversión. Y por eso el Fondo Europeo de Inversión yo creo que acabará finalmente desarrollando algún tipo de vehículo también para esto. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Sí? Hola, buenos días. Gracias por la ponencia. Mi pregunta iba precisamente relacionada con el Banco Europeo de Inversiones al respecto de los proyectos de defensa o proyectos militares. En este momento está, si no tengo mal entendido, está prohibido utilizar fondos del Banco Europeo de Inversiones en este tipo de proyectos. Y como estamos viendo, proyectos de índole multinacional o plurinacional a nivel europeo están requiriendo la participación de distintas naciones y la involucración tecnológica de distintos agentes. Entiendo que ha habido una iniciativa en marzo en la que parece que se está empezando a dar pasos en esa dirección. Ya anteriormente en el Parlamento Europeo hay una controversia en cuanto a si es adecuado o no es adecuado. Su opinión es que sería adecuado o no, y en este caso, ¿de qué manera se tendrían que dar los pasos para que grandes proyectos estuvieran, digamos, a la par que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que el Estado directamente financia los proyectos militares? Gracias. Sí, es lo que comentaba un poco, ¿no?, antes justo, y porque me parecía interesante hacerlo. Vamos a ver, yo creo que no se nos escapa ninguno, y menos en este ámbito, que la invasión de Ucrania pues ha cambiado también nuestra perspectiva de la defensa, ¿no? Llevamos mucho tiempo, afortunadamente, sin ese tipo de amenazas tan cercanas, ¿no? Estamos todos pensando
en la ciberseguridad, en la ciberdefensa, que es verdad que sigue siendo fundamental, pero llevamos tiempo sin esa amenaza en nuestro territorio europeo y la invasión de Ucrania ha cambiado la perspectiva. Esa es la realidad. La ha cambiado en todos los ámbitos, la ha cambiado la Comisión ya estaba avanzando alguna cuestión, el Parlamento siempre es más complicado, pero también estaba avanzando en ese sentido y ya decía, el hecho que el propio representante de la diplomacia y la seguridad europea lo diga, pues es una muestra clara de que vamos en esa dirección, ¿no? El compromiso de todos los países de la OTAN, precisamente aquí en Madrid, en la pasada cumbre, de alcanzar el 2%, es clarísimo que va en esa dirección. Ahora bien, ¿a qué velocidad vamos a esa dirección? Pues esa es otra pregunta, ¿no? Y otro reto que tenemos que hacernos como administración pública y más en el ámbito de la defensa. Yo estoy seguro que iremos alcanzando ese objetivo. Ahora mismo el Banco Europeo de Inversión es verdad que no financia proyectos de defensa, salvo que sean de doble uso, ¿vale? Lo cual también, por otra parte, bueno, daría para un debate profundo, ¿no? Que no voy a abrir, pero no financia, lo sabéis, proyectos que no sean de doble uso. Sí se está planteando que haya fondos que financien proyectos que puedan ser solo de defensa. Yo estoy convencido que llegará, ¿vale? Estoy convencido que va a llegar. Yo creo que las posiciones políticas mayoritarias, las que puedo conocer, pues van en esa dirección. Evidentemente hay que ver cómo y de qué manera. Y creo que el reto, una vez más, es la velocidad, ¿no? Lo estábamos hablando antes. Tenemos que acelerar todos, también en defensa. Lo hemos visto, ha habido evidentemente dos elementos. Ya veníamos en un proceso de cambio digital y sostenible desde hace unos años, ¿no? Y en la parte de gobierno y la administración ya estábamos impulsando medidas de cambio, ¿no? Pero es verdad que ha habido dos elementos disruptivos totalmente que nos han acelerado, la pandemia y la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania nos ha cambiado la perspectiva de la defensa, hablo como sociedad, en términos generales, y la pandemia nos ha cambiado la perspectiva de la necesidad de la ciencia, de la industria, de la tecnología, de los servicios también sanitarios. Es decir, nos dimos cuenta que necesitábamos desarrollar vacunas o fabricar mascarillas muy rápido, ¿no? Y esa velocidad, que es verdad que hemos notado todos, incluso la propia administración, en todo lo que es la gestión de los fondos europeos, del Plan Next Generation, siempre farragoso y complicado, ¿no? Y que tenemos que seguir mejorando, pero que si pensamos en la administración de hace 5 años, no tiene nada que ver con esta. Esa es la realidad. Podemos seguir siendo autocríticos y diciendo que tenemos que ir más rápido, pero ha cambiado una barbaridad, ¿no? Ese cambio está llegando y tiene que llegar a defensa. No podemos desarrollar productos que cuando están terminados ya casi estén obsoletos y tengamos que comprar otros, ¿no? Porque tenemos la capacidad, la tecnología, y es verdad que necesitamos un tiempo y una transición, porque esto es así, pero con total seguridad vamos orientados hacia ello. ¿Alguna cuestión? ¿Algo más que queráis comentar? Bueno. Sí, bueno, pues nada. Si ya estamos, muchas gracias. Tenemos nuestro stand del Ministerio de Industria también, por si queréis información más concreta de financiación, tanto para financiación como para certificación o cualquier proceso de visados que pudierais conocer. También, si queréis acercaros a alguna gran corporación del ámbito de la defensa, es una labor, digamos, no tan crematística como dar préstamos y tan tangible, pero a veces incluso mucho más útil. Si estáis desarrollando, pensáis que podéis necesitar el contacto de alguna gran empresa, alguna gran corporación, no dudéis en trasladárnoslo. Lo hacemos en todos los ámbitos y lo podemos hacer también en el ámbito de la defensa. Y como digo, vamos a estar, nuestro equipo de NISA va a estar toda la feria en el stand y nosotros disponibles todo el tiempo que queráis en nuestra web y en nuestras oficinas. Muchas gracias.